Amén, gloria al Señor. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es el futuro santuario en Israel. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y canal de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin. También una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también sean de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas. También tiene un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. Así que de la misma manera le pedimos también que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Gloria a Dios. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Gloria a Dios, amados hermanos, Dios los bendiga. Pues qué bonito es estar nuevamente reunidos en este servicio, ¿verdad? Damos gloria a Dios por eso. Vamos a poner en manos de Dios la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta preciosa noche. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad nuevamente de poder estar reunidos en tu nombre, para poder glorificar tu nombre, para poder aprender de tu palabra, para poder estar siempre atentos, Señor, a lo que tú estás transmitiendo a tus siervos, para estar preparados, Señor. Te agradezco por eso, Señor, y bendice también a tu pueblo Israel. Guárdalo, Señor, y líbralo de sus enemigos, Señor, y prospera la obra de sus manos. Y bendice a cada uno de nosotros en esta preciosa noche. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues bueno, gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos da poder continuar con la palabra del Señor. Eh, Déjeme decirle, amado hermano, que pues no se los hice saber en el grupo ni nada, porque pues creo que Dios fue el que guió mis pasos en esto, pero estos días estuve muy mal, amados hermanos, desde el jueves, desde el jueves pasado, eh, estuve con aflicción, ¿verdad? Aflicción y lucha en mi cuerpo, en mi vida. Y doy gracias a Dios por eso, porque eh, Dios abrió puertas para dar su palabra, ¿verdad? Dar la palabra pero hubo mucha oposición. Fíjese, amados hermanos, le cuento esto porque me acordé yo de una plática que tuvimos la última con el pastor Luis, ¿verdad? De que cuando el Señor va a dar un mensaje, pues te va a tener que probar primero, ¿verdad? Y déjeme decirle, amado hermano, que esa memoria de esa plática que tuve con el pastor, pues me sustentó también en estos días, porque jueves pues se dio el privilegio para la intercesión, amado hermano, ahí con unos hermanos. El día sábado pues me dieron el privilegio de predicar la palabra del Señor. Gracias a Dios por en el momento justo, amado hermano, en que el pueblo de Israel pues estaba siendo atacado, ¿verdad? Dios dio el privilegio de poder impartir la palabra a los hermanos y poder dar un poquito de información en cuanto a lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Pero sí tuve un poquito de prueba, amado hermano. Le cuento esto antes de empezar el estudio porque es de suma importancia. Antes de que sucediera esta lucha, el Señor me había permitido soñar con Levítico 26, porque es lo que vamos a ver
en esta preciosa noche. Yo les había anunciado hace estudios anteriores que estudiaran o leyeran el Levítico 26, pero el Señor permitió que lo soñara, fíjese, amados hermanos. Lo soñé y dentro del sueño que Dios me dio, yo estaba, o me estaban explicando, fíjese, me estaban explicando a mí Levítico 26, todo el capítulo. O sea, yo había estudiado, ya lo había meditado con la ayuda del Señor, pero dentro del sueño me explicaron el Levítico 26, fíjese, amado hermano, y me explicaron. Mire qué tremendo esto, porque usted conoce este pasaje que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un pasaje que lo sabemos de memoria desde muy niño, ¿verdad? Cada quien, creo que todos se lo sabe, no hay ningún cristiano que no lo sepa, pienso yo, ¿verdad? Pero cuando veo un pasaje donde dice también, yo no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo dijo Jesús. Jesús cuando vino a la tierra, Él no vino por el mundo. Fíjese, amado hermano. Él vino por las ovejas perdidas de Israel. Él vino a salvarlas. Él no vino a salvar al mundo. Fíjese, hermano, cuando yo me puse a meditar eso, dije, ese pasaje, Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero entonces me hice la pregunta yo, entonces, ¿por qué Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿Y por qué dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda? Si él vino solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, estudiando, fíjese, amado hermano, estudiando yo y meditando lo que hemos enseñado ahorita de Ezequiel capítulo 37 sobre la dispersión del pueblo del Señor sobre las naciones, dentro del sueño, fíjese, dentro de esa explicación de Levítico 26, me explicaron Juan 3:16, fíjese, amado hermano, que cuando yo amanecí, dije, ya entendí Juan 3:16. Mira, ya casi de viejo, amado hermano, tengo 41 años, casi la mitad, ¿verdad? De los robustos, ¿verdad? Que dice la escritura, ¿va? De 80, los más robustos, ¿va, amado hermano? Hasta este tiempo Dios me explicó eso en un sueño y lo entendí. Y quiero compartírselo, ¿va? Porque eh, es bueno dar lo que Dios nos da, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Entonces, estudiando yo esto y enseñándolos a ustedes de la dispersión del pueblo del Señor por la desobediencia a los mandamientos del Señor, Dios los esparció sobre todo el mundo, ¿verdad? Del un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella. Dice. O sea, estaban distribuidos en todo el mundo. Y están, ¿verdad? Todavía hay muchos. Entonces, digo, en la explicación que me dieron fue, porque yo me hice la pregunta, ¿por qué el Señor salvó a todo el mundo si Él dijo que solo venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces, me explicaron, la salvación viene de los judíos, ¿verdad? La salvación viene de los judíos, definitivamente. Y a causa, fíjese, ¿ves? Y a causa de que el pueblo del Señor fue dispersado entre todas las naciones, definitivamente el pueblo del Señor se mezcló con las otras gentes que estaban en las naciones en ese tiempo. Hubo una mezcla, ¿verdad? Digamos, de sangre, ¿verdad? El pueblo de Israel se mezcló en todo el mundo. Y Dios permitió, fíjese, dice que si en su desobediencia Israel ha sido de mucha bendición para nosotros, cuanto más en su obediencia, dice, va. Ahora imagínense, en esta desobediencia que tuvo Israel, fue dispersado entre las naciones y se mezcló con todo el mundo. Dios lo hizo con un propósito, para alcanzar salvación a todo el mundo. Si Israel no hubiera sido dispersado entre las naciones, olvídese que usted y yo hubiéramos tenido la oportunidad de ser salvos. No, amado hermano. Usted y yo no tuviéramos esa oportunidad, porque Jesús vino a la casa de Israel, pero como fue dispersada, el pueblo de Dios fue dispersado y se mezcló. A causa de eso, el Señor trajo salvación a todo el mundo. Fíjese, amado hermano. Entonces, yo le digo esto tal vez algo sencillo, pero yo no lo había entendido hasta ahora. Porque el Señor
Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque su pueblo estaba mezclado en todo el mundo. Entonces, a causa de eso, el Señor planeó esa salvación para todos. Y gracias al pueblo de Israel, pues, en esa amargura, en esa desobediencia, nosotros alcanzamos esto. Yo le cuento esto porque cuando yo tuve ese sueño, amado hermano, el día jueves, eh, el día jueves, ahí está el versículo. Gracias, mi hermana Sara. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Imagínense, amado. Él no venía por nosotros, pero por esa dispersión Dios nos salvó. Alabado sea su nombre. Pues el jueves tuve intercesión, oramos por Israel, bastante fuerte. Saliendo de la oración, mire, amado hermano, solo saliendo de la iglesia. Yo estaba bien, no tenía nada. Y saliendo de la iglesia empecé a sentirme muy mal de mi cuerpo. Dolor en todo mi cuerpo, un cansancio, un agotamiento que en la noche yo ya estaba bien malo, bien malo. En la madrugada estaba peor. Y así al día siguiente. Y yo no quise mandar un mensaje, no porque no quisiera que ustedes oraran por mí, sino que a veces Dios le dice a uno, está quieto, ¿va? Reposado, eh, tranquilo, va, de confiar en Él. Pero me costó, amado hermano, porque me sentía muy mal, no sé, muy mal. Y incluso sentía, como dice el Salmo 23, amado hermano, ¿verdad? Aunque andes en valle sombra de muerte. En un momento yo sentí un poco las sombras de la muerte, fíjese, amado hermano. Lo sentí. Y una noche estuve yo, va, de orar en contra de todo eso de acechanzas de la muerte, va, de enfermedad y todo, amado hermano. Era una lucha así tremenda. Pero en esos días de lucha me acordé de la conversación con el pastor Luis, porque hablamos cuando Dios te va a utilizar en dar un mensaje, te prepara unos días antes o te hace pasar ciertas dificultades, ¿verdad? Para que cuando tú hables, el poder de Dios se manifieste. Entonces yo me acordé de eso y dije, bueno, Dios me dio el privilegio el sábado de predicar, bueno, tengo que saber qué Dios me está enseñando acá. Eso fue mi sustento, eso fue mi sustento en todos estos días. Y gracias a Dios, para la gloria del Señor, pues el día de ayer, pues hice mis respectivos exámenes ya después de ponerme en las manos de Dios, ¿verdad? Y bendito sea el Señor, pues no apareció nada, fíjese, hermano. Yo creo que fue digamos, un ataque, ¿verdad? Parte del enemigo cuando se da un mensaje así. Y doy gloria a Dios por esto porque uno puede comprender ciertos pasajes de la Escritura a través de la aflicción y el Señor también te enternece el corazón a través de la aflicción. La aflicción, dice la Escritura, me es bueno, mm, me es saludable el haber sido afligido, ¿verdad? Porque solamente así pude prestar atención a tus decretos y estatutos, dice la Escritura. Comparto esto, amado hermano, porque el tiempo que nos queda es muy, muy corto. Eh, Mi pastor, ¿verdad? Que me pastorea aquí en Guatemala, pues él tiene que viajar para Estados Unidos por causa de la residencia, ¿va? Y porque su hijo está dando los papeles, pero él el día viernes nos dio un estudio y nos dijo, yo no quiero viajar para Estados Unidos. No tengo nada que hacer allá, porque en un momento estalla la guerra, yo ya no voy a poder regresar. Me dice él, ¿va? Y los voy a dejar a ustedes acá y no quiero eso. Porque, amados hermanos, digo, el tiempo que nos queda es muy corto, dijo, y hay que poner pasos, digamos, pasos veloces a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero como dijo nuestro pastor también, nuestro pastor Luis, ¿verdad? Que a pesar de que están sonando las alarmas, amados hermanos, pues no, la gente no toma conciencia de nada, e incluso la iglesia del Señor en su mayor parte no toma conciencia de que el tiempo está muy, muy leve, ¿verdad? Pero nosotros que estamos apercibidos, gloria al Señor, damos gracias a Dios porque esa palabra, dice la Escritura, y ha despertado, dice, el Señor ha despertado el oído para hacerles conocer su corrección y su rebelión. Quizás sus días terminen con bienestar
Eso lo dice Job capítulo 36, fíjese. Dios va a despertar el oído para corrección, pero para que los días que aquellos que atiendan a esa corrección terminen con bienestar. Vamos a ver, todavía la misericordia de Dios está trabajando en nuestra vida. Entonces, con esta breve introducción quiero introducirme al tema que hemos estado compartiendo, amados hermanos. Solo déjenme compartir acá. Gloria a Dios. Entonces, lo que vamos a estar hablando, amado hermano, es sobre un poquito acá del futuro santuario en Israel. Déjeme decirle que el tercer templo que se va a realizar en este tiempo final definitivamente no va a ser no es el santuario que Dios quiere. Y eso tal vez al final nuestro pastor nos amplía un poquito, ¿verdad? Que esto lo he entendido de esta manera. El tercer templo no es algo sagrado para Dios. Dice, esa construcción de este tercer templo, eso va a ser la abominación desoladora, ¿ves? Porque el futuro santuario del Dios de Israel, no es este tercer templo, fíjese. Esto me impresionó mucho al percibirlo un poquito acá en Ezequiel capítulo 37, porque en el verdadero templo de Dios no puede entrar ninguna abominación, amado hermano. Pero este que se va a construir, una abominación. Y lo vamos a ver a base de Levítico capítulo 26, con el pacto que Dios hizo con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Jacob, etcétera. Pero lo vamos a ver de esta manera. Entonces, el futuro santuario en Israel lo podemos ir descubriendo en Ezequiel capítulo 37, versículo 25, ¿verdad? El versículo 25 lo vamos a leer. Ahorita vamos a entrar en esta imagen que tengo acá. Pero 37:25 dice la palabra del Señor: y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. O sea, el futuro santuario en Israel establece que Dios morará eternamente en él, porque es una promesa que Dios se lo hizo a Jacob, a su siervo Jacob. Eso es lo que debemos tomar en cuenta, que es un pacto eterno, que es una promesa eterna que Dios se lo dio a ellos. La palabra eterno es algo que es definitivamente, ¿verdad? Algo que no se puede acortar, sino que es un periodo de largo tiempo, algo definitivo. Entonces la promesa que Dios le hizo a Jacob, podemos verlo acá en Génesis capítulo 37, versículos 6 al 8. Esta es una versión, digamos la versión Kadosh, que a veces se utilizan mucho, ¿verdad? Pero el pasaje de Génesis 37 dice: y les dijo a ellos, escuchen mientras les cuento acerca de este sueño mío. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Del sueño de José. Estábamos atando manojos de trigo en el campo cuando de repente mi manojo se levantó por sí mismo y se paró derecho. Entonces los manojos de ustedes vinieron, se reunieron alrededor del mío y se postraron delante de él. Tus hermanos protestaron: sí, seguramente será nuestro rey. Pero esta respuesta fue una como de burla, ¿verdad? Como que no le creían. Entonces dice la escritura en Ezequiel 37, ¿verdad? Versículo 19: cogeré yo el palo de José, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Judá. ¿Se acuerda cuando vimos las dos casas o los dos palos que se van a unir, ¿verdad? Ahí es el palo de José y el palo de Efraín. Pero en José, recordemos que entran la tribu de Judá, ¿verdad, amados hermanos? Efraín son las 10 tribus, ¿verdad? Que fueron dispersadas entre las naciones también, pero gracias a Dios en este tiempo están retornando. Aunque hay mucho pueblo judío, mucho pueblo de Israel todavía en gran número, amados hermanos, entre las naciones.
Dice Ezequiel 37, versículo 25. Ellos vivirán en la tierra que yo le di a Jacob, mi siervo, donde sus padres vivieron. Ellos vivirán ahí, ellos, sus hijos y sus nietos para siempre. Y David, mi siervo, será su gobernante para siempre. Entonces, cuando vemos a David, mi siervo, David es figura de Cristo, del Mesías, ¿verdad? Es una figura, es un tipo. Pero mire la promesa que Dios le da al pueblo de Israel. Aunque está dispersado entre las naciones, Dios le da una promesa. Ellos vivirán, ¿verdad? Donde sus padres vivieron, ellos vivirán ahí. Ellos, sus hijos y sus nietos. Mire qué impresionante acá. ¿Quiénes vivirán? Ellos, sus hijos y sus nietos. El Señor está hablando de hasta una tercera generación. Lo impresionante es que Joel capítulo 1 nos habla solo de 3 generaciones. De esto contaréis vosotros a vuestros hijos, y los hijos a sus hijos, y los hijos de sus hijos a su otra generación. Habla de 3 generaciones, amado hermano. Déjeme decirle que nosotros ya estamos llegando a esa tercera generación. Posiblemente yo sea la segunda generación y mi hijo sea la tercera. Fíjese, la juventud de ahora, ¿verdad? Cuando hablo de juventud de 20, 25, 30 años, ¿verdad? Para abajo. Es una generación, fíjese, qué tremendo esto. Que aunque el tiempo es corto, ¿verdad, amados hermanos? No sabemos cuántos años faltan todavía, ¿verdad? Para que el Señor cumpla su palabra en cuanto al arrebatamiento, ¿verdad? Porque no dejó día, ni hora, ni fecha, ¿verdad? Pero sí dejó conocer los tiempos y las estaciones de su venida. No se sabe cuántos años nos queda, ¿verdad? Pero déjeme decirle que no son muchos, son poquitos. A como va el tiempo ahorita, como estamos viendo ahorita las cosas, son poquitos años. Pero quiero decirle algo. Digo yo, bueno, si yo ya soy grande, ya voy a, pues como dice, sin uno va a entregar cuentas, ¿verdad? Mi hijo es la generación que contemplará el arrebatamiento, es la tercera generación. Los jóvenes de ahora no se ponen a pensar en eso, amado hermano, que es la generación que vendrá ese acontecimiento maravilloso, ¿verdad? Si están vivos, ¿verdad, amados hermanos? Porque si uno muere, pues gracias a Dios de la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Seremos primeros. Pero aquí vemos algo muy importante. Donde sus padres vivieron, ellos vivirán. Ellos, sus hijos y sus nietos. De esto contaréis vosotros a tus hijos y sus hijos a sus hijos y esos hijos a su otra generación. Mire qué tremendo esto. Aquí vemos en esto que estoy presentando ahorita, vemos la promesa que Dios ha hecho a su pueblo de que todo su pueblo Israel tiene que estar en su tierra. Ya, todo. Ese es para mí, amado hermano, esta es la señal más importante que la cual debemos estar atentos, ¿verdad? Porque me indica el tiempo, me indica las huellas del rebaño, ¿verdad? Me indica que, bueno, están regresando más judíos, más pueblo del Señor a su tierra. Me indica que esto va a pasar más, ¿verdad? Esto va a acontecer. La Biblia dice esto. Entonces yo voy siguiendo las huellas del rebaño, amado hermano. Ciertamente están los terremotos, inundaciones y todo lo que ya sabemos, amado hermano. Y lo que acabamos de pasar del eclipse, ¿verdad? Aunque para mucho incrédulo, ateo, eh, muchos hijos de Dios para ellos son de burla, ¿verdad? Por lo que uno anuncia a través de la palabra, pero nosotros debemos entender que el Señor dejó esos astros para mostrarnos los tiempos, ¿verdad? Señalarnos tiempos, estaciones de su palabra profética, de su venida. Entonces nosotros debemos reposar tranquilos, ¿verdad? Recordemos, amado hermano, que el descubrir la palabra profética en cuanto a la venida del Señor no tiene que causar miedo en nosotros, sino más bien tiene que causar un reposo, porque Dios nos está manifestando qué es lo que va a hacer, qué es lo que le va a pasar a su pueblo, qué le va a acontecer a su iglesia. Maravilloso, amado hermano. Eso,
Es el reposo y nuestra obligación es anunciarlo a los demás que no lo saben. Fíjese. Entonces, mire lo que dice acá. Después de esto, cuando sus hermanos habían ido a pastorear las ovejas de su padre en Shechem, Israel le preguntó a José, ¿no están tus hermanos pastoreando las ovejas en Yeshem? Ven, te enviaré a ellos. Dice. Él respondió, aquí estoy. Él le dijo, ve ahora, ve a ver si las cosas están yendo bien con tus hermanos y las ovejas, y tráeme noticias de regreso. José, cuando estudiemos José, José es un tipo del Mesías, tipo de Cristo, amado hermano. Es cuando el Señor mandó a Cristo, el Padre mandó a Cristo a esta tierra, es lo que se está viendo acá. Te enviaré a ellos. Él respondió, aquí estoy. Y él dijo, ve ahora, ve a ver si las cosas están yendo bien con tus hermanos, ¿verdad? Y las ovejas, y a las ovejas, y tráeme noticias de regreso. Fíjese, amado hermano, cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él vino a inspeccionar cómo estaban sus hermanos, cómo estaba su pueblo, amado hermano, cómo les estaba yendo. Aquí vemos claramente Juan 3:16, ¿verdad? Y también vemos el pasaje que citó nuestra hermana ahí, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que Él lo envió desde el valle de Hebrón, y Él fue a Shechem, donde un hombre lo encontró andando errante por el campo, fíjese. El campo es el mundo, ¿se acuerda, mamá? Nuestro Señor Jesús habla sobre esto, ¿verdad? El campo es el mundo. Hablamos sobre las parábolas proféticas también, hay bastante información, ¿verdad? Lo encontró andando errante por el campo. El hombre le preguntó, ¿qué estás buscando? Entonces José dice, estoy buscando a mis hermanos. Él respondió, dime por favor, ¿dónde están pastoreando las ovejas? El hombre le dijo, ellos se han ido de aquí. Dice, amor, ellos se han ido de aquí. Esta expresión, fíjese, él lo tiene abajo, por eso puse esta imagen porque me gustó mucho. Esta expresión, ellos se han ido de aquí, habla de la dispersión del pueblo de Israel entre todas las naciones. El Señor vino como José a ver cómo estaba la situación de sus hermanos y estaban pastoreando las ovejas, pero no encontró a nadie. Ellos se han ido de aquí, ya no están pastoreando, están dispersados entre todas las naciones, porque les oí decir, vamos a ir a Dotán. José fue tras de sus hermanos y los encontró en Dotán. Fíjese, amado hermano. Entonces aquí está el pasaje, Mateo 15:24. Yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estoy buscando a mis hermanos. Jesús vino a esta tierra a buscar a sus hermanos, pero no los encontró. Entonces, si quiere, podemos regresar a algo muy importante que aprendimos en Mateo 13, solo en el primer versículo. Déjeme encontrarlo acá. Mateo capítulo 13. Mateo 13, versículo 1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Entonces vemos el versículo 1. En aquel día salió Jesús de la casa. Estoy buscando a mis hermanos. Dime por favor dónde están pastoreando las ovejas. El hombre dijo, ellos se han ido de aquí, ¿verdad? Ahora sabemos qué significa esto. Entonces Jesús dice acá, aquel día salió Jesús de la casa. Jesús vino a buscar a sus hermanos. Al no encontrar fruto, al no encontrar higos, ¿verdad? Al no encontrar nada, lo que optó Jesús es salir de la casa. Y ese salir de la casa es que dejó la tierra de Israel, de Jerusalén, para ir a dónde? Y se sentó junto al mar. Cuando vimos la señal de Jonás, vimos que el mar significa el mar de las naciones. ¿Por qué razón? Porque sus hermanos, como dice acá, estoy buscando a mis hermanos, ¿dónde están? Ellos se han ido de aquí. Ellos se fueron a Dotán, a las naciones. Entonces Jesús vino y se fue a Dotán.
Jesús salió al mar. Fíjese, amado hermano, salió al mar. Esa es la gracia de Dios para con todo el pueblo, para con todo el ser humano. Mire qué maravilloso. Cuando comparamos la historia de José, vamos a encontrar grandes explicaciones, grandes perlas para poder entender un poco más la profecía, amado hermano. Esta es una imagen maravillosa donde usted puede entender un poquito más y hacer sus enlaces, digamos, sus flechas ahí en la Biblia para poder ir enlazando la profecía, amado hermano. Dios nos está dando a cada uno de nosotros, a todos en este grupo, un poquito más de luz a través de la revelación de la palabra profética. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo está cerca, el tiempo está muy cerca. Años atrás el Señor no había abierto esta palabra para nosotros, ¿no? La tenía sellada. Pero como estamos acercándonos al fin, ¿verdad? Al acontecimiento glorioso, el Señor nos está dando revelación de su palabra. Entonces, ahora ya podemos comprender. Yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted puede leerse completamente Génesis capítulo 37, ¿verdad? O leerse desde la vida de José, desde que nació José hasta el final, ¿verdad? Porque toda la vida de José es una profecía maravillosa para comprender el fin del tiempo también, amados hermanos. Ahora, dice acá, ahora oigan otra parábola, es Mateo capítulo 21, ¿verdad? Había un campesino que plantó una viña, le puso un muro alrededor, preparó un lagar donde hacer el vino y construyó una torre. Luego le la alquiló a unos labradores y se fue. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a unos sirvientes a recoger la parte de la siembra que le correspondía. Pero los labradores agarraron a los sirvientes, a unos les pegaron, a otros mataron y a otros apedrearon. Así que envió otros sirvientes, más que el primer grupo, a ellos le hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, a mi hijo sí respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron uno al otro, este es el heredero, venga, matémosle y cojamos la herencia. Así que lo atraparon, le echaron de la viña y le mataron. Ahora, cuando el dueño de la viña venga, ¿qué hará con estos labradores? Ellos respondieron, destruirá a esos malvados y arrendará la viña y a otros labradores que le den su parte de la cosecha cuando le corresponda. Entonces Yeshua les dijo, nunca han leído en el Tanaj, dice, ¿verdad? Esta versión, ¿verdad? Las escrituras, dice hermano. Entonces, esta parábola la puede comparar, como dice acá, con Génesis capítulo 37, versículo 23 al 27. Fíjese, hermano. Ahí puede hacer sus enlaces. No entro más a profundidad en esto porque si no, no avanzamos. Y en el debido tiempo vamos a estudiar la vida de José. Y ahí vamos a pasar un buen tiempo también, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, si Dios lo permite. Pero usted puede enlazar ahí para que usted vaya espigando, amado hermano. Vaya espigando como Ruth, ¿verdad? Tras los segadores, dice que iba recogiendo y espigando. Y en su momento Dios le va a soltar una su gavilla, ¿verdad? Un su manojo ahí. Y eso nos habla de revelación, fíjese, amado hermano, de la palabra. Pero nuestro trabajo ahorita es estar espigando en el campo de voz, estar espigando y espigando cada versículo, y Dios nos va a ir dando un poco más de revelación. Amén. Esta imagen es muy importante. Recuerden en Ruth capítulo 4 que habla de Lea y de Raquel, pero dice que Lea y Raquel fueron las que crearon, digamos, las tribus de Israel. Creo que lo podemos leer. Vamos a ver Ruth capítulo 4. De ver acá. Por eso es importante ir siempre entrelazando los estudios que damos, amado hermano, porque ahí es donde vamos, como dicen, armando el rompecabezas de la profecía, porque dice la escritura, reglón tras reglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Dice el profeta Isaías, ¿verdad?
Entonces déjeme ver aquí encontrar. ¿Dónde dice acá? Mm, Déjeme ver. 4:11 dice la escritura de Ruth, ¿verdad? Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová, haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, hablando de Ruth, ¿verdad? Pero dice la escritura, la mujer que entre en tu casa como a Raquel y Lea, sea como Raquel y Lea. Gloria al Señor que Él nos va a entrar a su casa, amado hermano, y nos va a hacer parte de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando yo veo a Raquel y a Lea, usted ya aquí puede ver un poquito los hijos que cada una de ellas tuvieron. Pero a mí lo que me llamó la atención, porque solo habla de los hijos, ¿verdad? Varones, pero nunca se habla de Dina. Fíjese, amado hermano, nunca se habla de Dina. Y entonces, cuando yo leí esto, me llamó la atención, ¿verdad? 6 hijos más una hija. 6 milenios más donde aparece una novia. Fíjese, amado hermano. Me llamó mucho la atención y me puse un poquito a leer esto, ¿verdad? La historia de Raquel y Lea. Pero dice, pero ¿por qué no? ¿Qué tiene que ver Dina en la palabra profética? ¿Qué tiene que ver Dina? ¿Verdad? Es una novia. Amado hermano, ¿qué tenemos que ver nosotros como entre el pueblo de Israel? Definitivamente tenemos que ver mucho, como Ruth, la moabita. Usted y yo tenemos que ver mucho, ¿verdad? Ajenos a las tribus de Israel, pero aparece una novia. Fíjese, amado hermano. Ahí es donde usted y yo entramos, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero solo les dejo esto, ¿verdad? Ahí usted lo puede analizar, estudiar y leer mientras llegamos a Génesis, ¿verdad? Les quería más que todo darles un repaso a esto para que podamos entender, amado hermano, por qué el Señor había dispersado a su pueblo entre las naciones. Amén. Entonces vamos a avanzar. Ezequiel capítulo 37, versículo 26 dice, y concertaré con ellos pacto de paz. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Pacto perpetuo será con ellos, y yo los plantaré. Habla de un futuro, ¿verdad? Y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Entonces, por eso les decía yo al principio, este tercer templo que se va a construir eh, durante para que esté en funcionamiento en las 70 semanas de Daniel, ¿cómo es? En las islas 70, ¿verdad? O ¿cómo es? Se me fue la palabra. En la semana de Daniel, ¿verdad? Que falta. Ese tercer templo, amado hermano, no es este santuario que nos está hablando aquí Ezequiel capítulo 37, versículo 26. No, este santuario que Dios está profetizando acá, en cuanto ya cuando Israel sea restaurado y renovado internamente, es un santuario muy sagrado para Dios, donde el Eterno va a habitar. Pero este que se va a construir no lo es. Es, es algo que Dios va a utilizar, ¿verdad? Definitivamente, para corregir a su pueblo, ¿verdad? Para acabar con todo lo que dice en cuanto a Daniel capítulo 9, ¿verdad? Pero mire acá, esto está hablando de un futuro. Y los plantaré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre, para siempre. Ahora veamos el versículo 27. El versículo 27 nos habla de que va a morar sobre ellos, dice. Mi tabernáculo estará en medio de ellos y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice, amado hermano. O sea, el versículo 26 dice el Señor que pondrá un santuario en medio de ellos para siempre. El versículo 27 habla de que Él va a ser morada sobre ellos. Ahora, el versículo 28 dice, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. O sea, el versículo 28
nos está exhortando, nos está informando que los gentiles, que los gentiles van a reconocer que el Señor, Dios de Israel, es el que santifica y los está restaurando en medio de ellos. Estos 3 versículos nos hablan de una profecía, pero a futuro todavía, ¿verdad? Y cuando digo a futuro no significa que falta un montón de un tiempo, ¿ah? Falta poco, amado hermano, falta poquito. No nos confiemos, ¿verdad? De decir, ay, mi Señor tarda en venir todavía, ¿verdad? Como muchos lo tienen por tardanza, dice, no, nosotros no debemos actuar así ahora, debemos estar a la expectativa, ¿verdad? Con las antenas bien, ¿cómo se dicen? Bien reparadas, ¿verdad? Nuestros oídos bien atentos, circuncidados y estar escuchando. Cualquier cosa que suceda, como la guerra, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita en Israel, bueno, esto que dice la palabra del Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que comportar? ¿Sucedió tal cosa en otro país? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Señor, ¿qué dices? ¿Qué hora estás marcando? Estar atento, amado. No podemos estar, como dicen, flojos, ¿verdad? Si fueres flojo en el día del trabajo, dice, serán reducidas tus fuerzas, dice la Escritura. Entonces, yo llego a esta conclusión, amado hermano, que en este tiempo que viene se va a reconstruir, ¿verdad? O se va a construir un tercer templo, ¿verdad? Antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Se va a construir un templo. Por eso, el pueblo judío, el pueblo del Señor, se está esforzando en hacer aquí, en hacer allá, ¿verdad? En hacer un montón de cosas, de los elementos que habían en el templo del Señor en los tiempos de Salomón, en el tiempo de Ezequiel, ¿verdad? Hacer todo eso, a levantar el altar del holocausto y todo lo que usted ya sabe. Se están esforzando para hacerlo, pero lo que lo están haciendo es un grupo de judíos religiosos, amado hermano. Es más que todo una religiosidad que se está haciendo a pasos apresurados con todas las fuerzas. Pero ese no es el santuario que Ezequiel capítulo 37 nos está diciendo que el Señor va a morar en medio de ellos, amado hermano. No, porque ahora estamos en el nuevo pacto. Y eso es lo que a veces cuesta poco entender, el antiguo pacto y ahora por qué estamos en el nuevo pacto, por qué cambió todo. Cuando uno lo logra entender, uno dice, ay, pero es que tan fácil era entenderlo. Pero como uno tiene tanta carne en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, hay mucha carne, el Espíritu de Dios no puede revelar algo tan sencillo para nosotros, ¿verdad, mamá? Hasta cuando el Señor, a través de la aflicción, te quita la carne que puede haber en tu mente, en tu corazón, en tus oídos, hasta que quite toda esa carnota que hay, el Señor te va a abrir las ventanas de la palabra, revelación. ¿Pero por qué no entendemos la palabra? ¿Se acuerda cuando hablamos, les compartí Oseas capítulo 8? Porque hay terquedad, obstinación y hay mucha idolatría en el corazón de la iglesia. Por eso no se puede entender las escrituras, no se puede comprender a Dios. Les puedo escribir, dice el Señor ahí, 1000 veces mis leyes en sus corazones que les puede parecer a ustedes cosa extraña, cosa que no se pueda entender. Pero poco a poco el Señor nos está abriendo la puerta. Gloria al Señor. Entonces mire lo que dice, bueno, esta es la imagen que les envié ahí, ¿verdad, amados hermanos? La reconstrucción del tercer templo, pero en base a lo que hemos visto ahorita, ese no es el santuario donde Dios va a habitar perpetuamente, ¿no? Más que todo en ese santuario donde se va a desatar lo que es la abominación desoladora, amado. Por eso es que hay que ver un poquito más y a ver si nuestro pastor nos aclara ahí con la ayuda de Dios, ¿verdad? Amén. Dice Daniel capítulo 9, versículo 24 27, se ha fijado 70 semanas de años para tu pueblo y para tu santa ciudad, al fin de las cuales se acabará la prevaricación y tendrá fin el pecado y la iniquidad quedará borrada y vendrá la justicia o santidad perdurable y se cumplirá la visión de la profecía y será ungido el santo de los santos. ¿Sí se llama? El santo de los santos. Pero ¿por qué razón ahora este tercer templo será construido? Porque Dios tiene un plan maravilloso, acabar con todo lo que está aquí, lo que dice aquí este pasaje, acabar con el pecado, con la prevaricación, con la iniquidad, ¿verdad? Y va a venir la justicia, va a venir la santidad perdurable.
Ahorita no hay eso en Israel. No hay, amado hermano. Lo único que hay es lo que vimos al principio de Ezequiel 37, un pueblo restaurado externamente, no internamente, solo exterior. Dios levantó una nación en 1948 y mucho pueblo empezó a retornar nuevamente a su país, independiente, con un estado, con derechos, como todos los demás, pero solo es exterior. Internamente Israel todavía no está restaurado, aunque ya está en su tierra. Fíjese, amado hermano. Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Todo esto está referido al tercer templo, ¿verdad? Vamos a ver, amado hermano, en este tiempo final, un poquito más de, de pueblo del Señor regresando a su tierra en grandes cantidades. En grandes cantidades. Hay mucho pueblo judío todavía dispersado entre las naciones, pero están regresando a pasos muy veloces, amado hermano. Cada vez retornan más, a pesar de que hay guerra, va, a pesar de todo lo que se mira en Jerusalén, eso no impide que el pueblo regrese. Están regresando y están regresando y están regresando. Dios está movilizando a su pueblo porque dice la escritura capítulo, en los capítulos que leímos de Ruth, que Dios ha visitado nuevamente a su pueblo para darles pan. Es Ezequiel capítulo 36:11 dice, y multiplicaré sobre vosotros hombres y bestias, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente. Fíjense, miren la promesa que Dios le está haciendo a su pueblo. Ezequiel capítulo 36, todo el capítulo 36 nos habla de la futura restauración interna del pueblo de Israel. Recuerde que todavía no hemos adentrado a desglosar cada versículo del capítulo 36, porque eso sigue después de que terminemos este 37. Pero todo el capítulo es restauración interna del pueblo de Israel y las futuras promesas que Dios le hace. Y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente, y os haré más bien que en vuestros principios. Mire qué maravilloso, ¿va? Y sabréis que yo soy Jehová. Esta promesa todavía no se ha cumplido. ¿Ya? Todavía no. Pero vemos una restauración maravillosa que ha tenido el pueblo de Israel, ¿verdad? En tecnología, en todo, en ciencia, en todo, ¿verdad, amado hermano? Ha crecido maravillosamente. Pero imagínense, todavía falta, ¿verdad? Y os haré más bien que en vuestros principios. El Señor les hará aún más bien todavía. Todavía hay promesa, amado hermano. Versículo 38 dice, como las ovejas santas, como las ovejas de Jerusalén en sus solemnidades, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Todavía falta que regrese mucho pueblo, amado hermano. Todavía no se ha cumplido el versículo 38. Ahora, Ezequiel capítulo 37, versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros. Entonces, este versículo lo señalamos anteriormente, que es la renovación interna. Israel ha sido formado y restaurado externamente, pero no se ha cumplido todavía esta parte que dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dijo el Señor. Ahorita Israel ya se unieron los huesos, músculos, nervios, tejidos, se le puso piel, pelos, uñas, de todo. Caminan externamente, mas el Espíritu de Dios todavía no vive en ellos, dice amado. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Israel externamente está, pero todavía está muerto espiritualmente, amado hermano. Necesita a Cristo en el corazón para que pueda vivir el aliento, ¿verdad? Como dice el Espíritu de Dios en ellos. Todavía, amado hermano. Y todavía dice, y os haré reposar sobre esta tierra. Todavía no hay reposo para el pueblo del Señor. Si no, no hubieran guerras, ¿verdad? No hay reposo, ahí hay guerra, ¿verdad? Todavía hay conflictos, todavía hay división, todavía hay contienda. Hay grupos religiosos en el pueblo de Israel, ¿verdad? Ortodoxos, judíos religiosos, judíos no tan religiosos, etcétera. Hay división.
de diferentes doctrinas también. Entonces, veamos que el Señor todavía no ha cumplido esto, pero ya va en camino, amados hermanos. Dice, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Dice. Ahora, capítulo 39, versículo 28 dice, entonces sabrán que yo, el Señor, su Dios, quien los envió al exilio, gloria al Señor, entre las naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra sin dejar a nadie atrás. Todavía no se ha cumplido esto, porque todavía hay muchos dejados atrás. Pero el único que los puede hacer volver es Dios, aquí lo dice, ¿verdad? Yo los haré, yo los volveré a reunir a su propia tierra sin dejar a nadie atrás. Fíjese, amado hermano. Entonces, cuando el Señor ya no deje nadie atrás, entonces Ezequiel 37 habla del santuario que vendrá sobre ellos, morará sobre ellos, su presencia estará en medio de ellos y el Señor habitará eternamente. Pero ahorita no. Viendo estos versículos, este tercer templo no será esto, no. Fíjese, amado hermano. Pero Dios tiene un plan maravilloso. Gloria al Señor. Demos gloria a Dios porque todavía estamos sujetos a una calma antes de la tormenta en base a, a este pasaje, amado hermano, de Romanos, capítulo 8, ¿verdad? Versículo 31 al 37. Démosle gloria a Dios que todavía no se ha llegado a ese cumplimiento, ¿verdad? Porque tenemos chance de una calma. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ¿verdad? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este pasaje nos da una certeza de calma para cada uno de nosotros, que a pesar de todas las circunstancias externas que suceden alrededor de nuestra vida, que suceden alrededor de Israel, a pesar de todo eso, tenemos esta calma en medio de la tormenta, que ninguna de esas cosas nos podrá separar del amor de Cristo, ¿verdad? Ninguna de estas cosas, amor, hermano, ¿ya? Ninguna de estas cosas. Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 37, versículo 28 dice, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Ves? En medio de ellos para siempre. Entonces, la nueva relación que Dios va a tener con el pueblo, ¿verdad? Con su pueblo de Israel, va a ser a través de un santuario. Fíjese, amado hermano, y un santuario, pero el santuario que Dios le está diciendo a Ezequiel. Eso me da a mí la pauta que este santuario que habla acá es el cuarto templo, digamos, ¿verdad? No es el tercero, sino es el cuarto, donde Dios va a hacer un pacto con ellos, los va a santificar, los va a moldear a su imagen nuevamente, amado hermano. Bueno, a todos, ¿verdad? Todos estaremos ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Estamos esperando un momento maravilloso que es el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Y para mí ese acontecimiento, amado hermano, en base a la escritura es el punto del principio de una santificación maravillosa para todo aquel que se allega al Señor, amado hermano. El Señor comenzará a santificar. ¿Ves? Mire, la iglesia va a ser transformada, ¿no? ¿verdad? Cuerpo nuevo, la vida nueva. Este cuerpo, como dicen, este cuerpo corruptible será un cuerpo incorruptible. Seremos transformados. ¿verdad? Gloria al Señor. Y eso es lo que esperamos, amado hermano, para ver todas estas maravillas que Dios va a hacer. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Entonces, vemos en Isaías capítulo 2 y Miqueas capítulo 4, estos dos capítulos, amado hermano,
hablan sobre el reino mesiánico, ¿verdad? Se lo puede leer, amados hermanos, ahí en su casa. Ahora, a ver cuánto me queda. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a adentrarnos el pacto que Dios hizo con Moisés, ¿verdad? Ahora pues diréis, oído a mi voz y guardaréis mi pacto, dice, ¿verdad? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ese pacto en ese momento fue solamente hacia el pueblo de Israel. En eso estamos todos bien, ¿verdad? Ese pacto fue en ese momento solo con la casa de Israel. Por esa razón, amados hermanos, tenemos que leer abundantemente Levítico capítulo 26, ¿verdad? Levítico capítulo 26. ¿Por qué razón vamos a ver este capítulo, amado hermano? Porque vemos que a través de Moisés, a través de los profetas, el Señor había repetido muchas veces a su pueblo que si me obedecen, que si guardan mis mandamientos, Él los iba a bendecir, pero si ellos desobedecían sus mandamientos, el Señor los iba a castigar y los iba a echar de la tierra. Ese era el mensaje que Dios le transmitía a través de Moisés y los profetas a su pueblo constantemente. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, pero si ustedes me dejan, yo los voy a dejar y los voy a esparcir entre todas las naciones. Esa era la advertencia que Dios le daba. ¿Y cuál era la condición? Fíjese, y aquí vamos a empezar a entrar un poco más despacio. La condición para que el pueblo regresara nuevamente del cautiverio a su tierra era que tenía que arrepentirse, ¿verdad? Dios les decía, si se arrepienten, pues bueno, si se arrepienten y se apartan de la idolatría y todo lo que tienen, los haré volver a mi tierra, a la tierra que les prometí. Si ustedes se arrepienten, esa era la condición. El Señor les iba a devolver la tierra y los iba a bendecir. Todo giraba, amado hermano, todo giraba en base a la tierra que Dios les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Ahora y veamos algo muy importante. Israel, fíjese bien esto, Israel ha regresado a su tierra, pero no se ha arrepentido. ¿Qué pasó ahí, amados hermanos? Si Dios dijo, yo los esparciré si me desobedecen, pero si se arrepienten, yo los haré volver a su tierra. Israel en 1948 regresó a su tierra, pero no se ha arrepentido. ¿Por qué hubo ese cambio, amados hermanos? Israel está en su tierra, ¿no? Ya ha regresado mucho, pero no se ha arrepentido. Sigue haciendo pecados horribles, ¿verdad? Si el Señor, digamos, en ese tiempo hubiera actuado bien a Israel, así no los hace regresar a su tierra, los deja ahí en las naciones. Pero Dios ha permitido que regresen, aún sin arrepentimiento, aún con idolatría, haciendo cosas aberrantes delante de los ojos de Dios, como las hacen nuestras naciones también, ¿verdad? Pero en este caso con Israel había promesa, si se arrepienten, vuelven, si no se arrepienten, no vuelven, no los voy a hacer volver. Pero Dios abrió una puerta, los ha dejado nuevamente que regresen a Israel, pero no, Israel no se ha arrepentido. Esa es la incógnita que hay. Es, eso es lo que hay, amado hermano. En la mayor parte el pueblo judío todavía vive en rebelión con Dios, amado hermano. Y a pesar de esa rebelión que hay con Dios, todavía ellos han recuperado su tierra. Israel es uno de los países más avanzados en tecnología, con mayor seguridad, ¿verdad? Con mayor cultivo en el Medio Oriente. Dios los ha prosperado. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que Dios, como padre, es alguien que dejó pasar que dejaran pasar sin arrepentirse? No, no, Dios siempre es fiel a su palabra. Lo que pasa es que nosotros somos los negligentes por no indagar en las escrituras. Pero cuando yo vi eso, amado hermano, dije, oh, de veras tiene razón. Israel no se ha arrepentido y ya regresó a la tierra. Entonces, ¿por qué Dios los dejó de entrar nuevamente? Fíjese, amado hermano. Entonces tendríamos que leer todo Levítico 26, amado hermano.
y es bastante largo, pero vamos a tocar solo algunos versículos ahorita, ¿verdad? Yo le dejo de tarea a usted, ¿verdad? Digo yo de tarea, ¿verdad? Le dejo como a un incentivo que lea Levítico 26, amado hermano. Si entendemos Levítico 26, vamos a entender el pacto con Moisés, el nuevo pacto y el antiguo pacto. Fíjese, amado. Yo se lo digo porque Dios me lo explicó en el sueño y me hizo entender algunas cosas ahí. Maravilloso, y una de las cosas que me hizo entender es por qué Israel regresó sin arrepentirse. Maravilloso. Si no me da tiempo de explicárselo, vamos a dividir en dos partes, amado hermano, ¿verdad? Pues no hay prisa, de todos modos no hay prisa, ¿verdad? Lo que Dios quiera dar para hoy, pues gloria a Dios. Entonces, antes de entrar, vamos a ver algo acá. Mire, pues qué importante es comprender la función de los libros que Dios nos ha dejado. Cada libro tiene su función en nuestra vida, amado hermano. Entonces, el libro de Génesis, ¿qué es lo que nos explica en cuanto al tema profético? Fíjense. El libro de Génesis, lo que nos explica al leer todo Génesis, es por qué Israel, es porque el pueblo de Israel tiene derecho a la tierra. Eso es lo que nos explica en cuanto a la profecía, el libro de Génesis. Porque si vemos otra rama de Génesis, habla acerca del hombre. Fíjese, todo Génesis habla acerca del hombre. Pero en este caso, en la profecía, Génesis nos habla por qué Israel tiene derecho a la tierra. Todo el libro de Génesis. Entonces, para entender por qué dice, por qué Israel pelea por la tierra y para todos da Dios, dicen algunos, ¿va? No, por qué Dios está peleando a favor de su pueblo y por qué Dios ha prometido que todo su pueblo va a regresar a su tierra sin dejar nadie atrás. ¿Por qué? Lo tenemos que descubrir en todo el libro de Génesis. O sea, hay mucho que hacer, ¿verdad, amado hermano? Hay mucho que leer, hay mucho que estudiar con la ayuda del Señor. No para ser más sabios que otros, ¿verdad? Sino para poder entender el plan divino de Dios para este tiempo. Entonces, Génesis explica muy bien por qué Israel tiene derecho a la tierra que Dios le prometió. Ahora, los libros de Éxodo, Levítico, Números, ¿verdad? Y Deuteronomio, lo que nos enseña es por qué Israel, cuál es el objetivo de que Israel vuelva a su tierra. Fíjese, amor, hermano, ¿qué es lo que Dios planea hacer cuando Israel ya esté en su tierra? Nos hablan estos libros, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ese es en el marco profético. En lo individual, digamos, en el Levítico nos habla del santuario, de la purificación del santuario, en lo personal, ¿verdad? Individual. Levítico nos habla cómo es la manera que Dios quiere encontrar el templo que es usted y yo, como templo del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que debe contener ese santuario? ¿Y qué es lo que no debe tener? Habla el Levítico en cuanto a una aplicación personal. Pero en un marco profético estos libros nos hablan de por qué, cuál es el objetivo de que Israel vuelva a su tierra. Fíjese, amor, hermano, qué maravilloso. Por eso le digo, y vuelvo a repetir, tenemos mucho que leer. Si no leemos por pereza, ¿verdad? Por falta de tiempo, por cualquier otra cosa, el que se pierde la bendición de que Dios le hable es usted y yo, porque Dios en este tiempo está abriendo los pasajes de las Escrituras, como le dijo a los de Camino de Maús, que dice que Él les abrió las Escrituras desde los Salmos de Moisés, los Salmos y los profetas. Los libros de Moisés prácticamente son estos, ¿verdad? Que escribió Moisés, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermano, para conocer que nos estamos adentrando a esa medianoche. Los del Camino de Maús le dijeron, quédate, Señor, porque se hace tarde. Jeremías capítulo 6, versículo 4 les dice, las sombras del atardecer se aproximan. El día ya ha declinado.
Amado hermano, el día ya ha declinado, ¿y qué es lo que Jesús les abrió a ellos para que se les abrieran los ojos? Les abrió Moisés, los profetas y los salmos. Dice, hermano. Entonces, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, dijeron ellos, ¿verdad? ¿Ves? No ardía en nuestro corazón y desapareció de su vista. Pero Dios les explicó la palabra. Entonces vemos que Génesis habla por qué le corresponde a Israel la tierra. Los libros de Moisés, estos libros de Moisés nos hablan de cuál es el objetivo, por qué Israel tiene que volver a la tierra que Dios les ha prometido. Ahora, el libro de Josué, fíjese pues, el libro de Josué lo que nos está transmitiendo el mensaje del por qué se tiene que conquistar esa tierra. El libro de Josué nos va a explicar a usted y a mí por qué Israel en este preciso momento está en guerra. Fíjese, amado hermano, ahí está todo. Lo que pasa es que como tenemos mucha carne en los ojos, no podemos ver nada, amado hermano. Estamos en crisis, ¿verdad, amados hermanos? Estamos en graves problemas, en muy graves problemas, porque definitivamente debiendo ya ser maestros, dice la escritura, todavía dice la escritura, hay que volver a enseñarse. A eso nos agarra a todos, amado, a usted y a mí. Nos hace la exhortación el Señor a través de su palabra, debiendo ser ya maestro usted. Es usted y yo, pues. Por eso el poco tiempo que usted tenga ahorita, ¿verdad? Que tenemos todo como iglesia, debemos aprovecharlo en leer la palabra, pues. En eso yo le doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Pastor Luis, que es un ejemplo para mí. A pesar del impedimento que él tiene, él se sabe la Biblia de memoria, pues, y requiere mucho esfuerzo. Ahora usted y yo que estamos bien, somos muchas veces muy haraganes, muy perezosos en leer la Biblia. ¿Ves? Entonces, el libro de Josué nos habla de la conquista de la tierra de Israel. Y déjeme decirle que ahorita estamos en el libro de Josué, ahora viendo el panorama profético, en el libro de Josué, el libro de Josué, el libro de Josué. Ah, gloria al Señor, les doy esto para que ustedes vayan anotando ahí, ya cuando lean esos libros, ustedes ya en el tema profético ya lo vayan enfocando ahí. Gloria al Señor. Entonces, el libro de Josué, Dios nos enseña de por qué, cómo se está conquistando la tierra. Ahora los libros, digamos, de ya de jueces, de Ruth, de Primera de Reyes, Primera de Samuel y todos los que siguen, que son libros de historia, lo que el Señor nos muestra en esos libros, amados hermanos, son las maldiciones por la desobediencia, ¿verdad? Y las bendiciones por la obediencia. Desde jueces, digamos, hasta antes de, antes de Job, ¿verdad? Que son historias, ¿verdad? De reyes, de conquistas, pero Dios ahí nos muestra las bendiciones por obedecer y las maldiciones por desobedecer, por el Señor. Ahora, los salmos, fíjese pues, los salmos, lo que nos va a enseñar para nosotros en este tiempo final es la vida, fíjese, es la vida que se produce en el país o en el pueblo de Israel, la vida que Dios va a producir ahí. Eso nos va a hablar los salmos. Aunque en salmos hay muchos capítulos mesiánicos que también es necesario poder estudiarlos, amado hermano, que mire que, como dice nuestra hermana Silvia, hay mucho que aprender, amado hermano, pero Dios nos va a dar a entender lo que Él crea conveniente que necesitemos saber para este tiempo final. Vamos a tener una eternidad para que Él nos explique la palabra de arriba también, ¿verdad? Pero Él nos va a dar lo necesario en este tiempo. Recordemos, recordemos, amado hermano, que ya estamos en el sexto día. El pueblo de Israel en el desierto, en el sexto día, le, Dios le daba una doble porción de maná, porque el día séptimo no podían ellos recoger, ¿verdad? Sino que guardaban una doble porción. Nosotros estamos en el sexto día y la doble porción de maná que debemos estar almacenando y comiendo es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Esos dos libros
son las 2 porciones de maná que el Señor está haciendo caer del cielo y nosotros debemos recogerlo, almacenarlo, hacerlo torta de pan y comerlo. Gloria al Señor. Estamos en el 6.º día, amados hermanos, por eso apresuremos nuestros pasos con la ayuda del Señor. Los proverbios de Salomón, mire, mire qué maravilloso esto. Proverbios de Salomón, eso va dirigido, dice, para nosotros como hijos de Dios, fíjese, amado. Esos proverbios de Salomón van dirigidos a nosotros porque nos va a servir como una guía, fíjese, una guía para cómo poder nosotros preservar, para saber cómo gobernar y para saber cómo permanecer bajo la bendición de Dios, fíjese, amado hermano, en este tiempo. El libro de Proverbios, amado hermano, iglesia del Señor, usted que me está escuchando, amado hermano, el libro de Proverbios es nuestra guía para permanecer bajo la bendición de Dios en este tiempo final y permanecer fieles cuando Él nos llame en esa trompeta, en ese shofar, amado hermano. El libro de Proverbios es nuestra guía. Gloria al Señor. Mire qué maravilloso es esto, amado hermano. Entonces, la bendición y la maldición para el pueblo de Israel estaba relacionado fundamentalmente con la tierra. Fíjese. Dice Levítico capítulo 26, versículo 1 y 2. Mire lo que dice acá. No haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni podréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardar mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario. ¿Ves? Yo Jehová. ¿Cómo me gustaría? Fíjese, hermana Silvia, hermano Pastor Luis, que para este tiempo estuviera nuestro hermano Luis. ¿Se acuerda que él preguntaba mucho sobre el sábado? Dios me dio reposo al entender el día de reposo, siervos amados. Me dio tranquilidad y comprendí por qué usted y yo no somos capaces de guardar el día de reposo. Gloria al Señor, me da una paz, ¿ves? Lo entendí con la ayuda del Señor. En algún momento se le envía el audio, ¿verdad? Al hermano Luis y él va a comprender, se le va a quitar esa gana de estar preguntando mucho sobre eso, ¿verdad? Pero todo dice la Escritura, todo es hermoso a su tiempo. Entonces, cuando vemos estos 2 versículos, lo que está subrayado, ¿verdad? Con rojo es lo primordial que vamos a agarrar acá. No haréis para vosotros ídolos, ¿verdad? Y el otro, y tened en reverencia mi santuario, hablando también junto con guardar mis días de reposo. Son 2 puntos importantes que inicia el capítulo 26 de Levítico. ¿Por qué razón? Dios primero nos dice acá, o le dijo a su pueblo con el pacto que hizo con ellos, que no permitía que ellos adoraran a otros dioses, aparte de él. No tenían que tener ídolos de nada. Y segundo, que tenían que guardar sus días de reposo los sábados y honrar el santuario de Dios. Entonces, amado hermano, cuando vemos la situación en este tiempo, ¿verdad? Que en el antiguo pacto, digamos, o en el Antiguo Testamento, podemos ver que lo que resaltaba abundantemente era guardar el sábado, ¿verdad? Vemos en toda la escritura que Dios los llevó al cautiverio en Babilonia por cada año que no le dieron reposo a la tierra, el pueblo de Israel. Eso lo dice la escritura. Los hice llevar en cautiverio 70 años, uno por año que no le dieron reposo a la tierra. O sea, en el Antiguo Testamento era fundamental el guardar el sábado y darle descanso a la tierra. Era un pacto que Dios había hecho con ellos, porque recordemos, el pacto que hizo con Dios con Israel era estrictamente relacionado con la tierra. Y ahora vemos que el Señor hizo regresar a su pueblo a su tierra, pero no se dio la condición de arrepentimiento primeramente. A eso vamos a llegar, si Dios lo permite hoy, si no, en el próximo estudio.
Ahora vemos, amado hermano, que este sistema religioso adventista, ¿verdad? Los adventistas, ellos guardan mucho el sábado, dicen, ¿verdad? Y si uno no guarda el sábado, pues dice que uno no tiene el sello de Dios, ¿verdad? Sino que el sello de la bestia. Entonces dicen ellos que si guardan el sábado rigurosamente, ellos tienen el sello de Dios en sus vidas por guardar el sábado. Pero lamentablemente ni el pueblo de Israel pudo guardar los sábados, porque si se guardaba el sábado tenían que guardar los años de jubileo, como le dicen el gran Shabbatón, decían, o el gran sábado, el descanso de la tierra. El pueblo de Israel demostró que nunca pudo guardar el día sábado. ¿Cuánto más nosotros, vamos, hermano? Alguien que se afana en guardar el sábado tendría que cumplir ciertos requisitos que nunca los va a lograr, ¿verdad? Porque no se puede. Uno- Nuestra humanidad nunca va a poder cumplir la palabra del Señor a su totalidad. Por eso el Señor tuvo que venir a buscar a sus hermanos y no los encontró y tuvo que ir a Dotán a buscarlos, ¿verdad? Y nos buscó a nosotros también. Damos gloria a Dios por eso. Entonces, cuando vemos el tema de la santificación del sábado, es un tema muy, muy estricto en cuanto al antiguo pacto. Por eso el Señor Jesús tuvo que venir y cambiar un poquito algunas cositas, ¿verdad? Fíjese, yo digo cambio algunas cositas porque Él vino a darle un poquito mayor profundidad y explicación. Y a través de su gracia, nosotros podemos entrar con Él a cumplir la palabra, ¿verdad? Sin Él no podemos hacer nada, ¿verdad? Y Jesús mismo dijo, no puedo hacer nada por mí mismo, ¿verdad? No puedo hacer nada por mí mismo. ¿Sí? Y si Jesús lo dijo, ¿ves? ¿Cuánto más nosotros, amados hermanos? Por eso nosotros debemos depender solamente de la gracia de Dios. Gloria al Señor. Entonces, vamos a avanzar acá. Entonces, ya antes de terminar acá, vemos los dos puntos principales que empieza Levítico 26. No haréis para vosotros ídolos. Guardad mis días de reposo y tener reverencia a mi santuario, cosas que Israel no pudo cumplir a cabalidad. Y por esa situación Dios tuvo que esparcirlos entre todas las naciones. La veamos. Levítico 26, versículo 34. Entonces la tierra reposará sus sábados todos los días que estuviere asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus sábados. Eso se cumplió cuando Israel estuvo en cautiverio en Babilonia. La tierra reposó cada año. ¿Ves? Ellos estuvieron en cautiverio ahí. Hasta que se cumplió eso, el Señor los volvió a retornar. Pero mire lo maravilloso. Esto es lo que comenzó en mi vida a preguntarse, ¿verdad? Cuando se cumplió el cautiverio en Babilonia, solamente el 5% del pueblo del Señor atendió al llamado de salir de Babilonia y regresar a la tierra de Jerusalén, a la tierra de Israel. Pero los que salieron del cautiverio salieron bien santificados, ¿verdad, amados hermanos? Salieron con un corazón dispuesto a obedecer al Señor. Salieron arrepentidos. Salí de Babilonia, escápate, no toqué nada de lo inmundo. Salieron, regresaron. Esa era la intención de Dios en cuanto al exilio que les había dado. Ellos regresaron a Israel arrepentidos. Le pregunto yo a usted, amado hermano, los que han retornado de entre las naciones en este tiempo final a la tierra de Israel, ¿han regresado arrepentidos con Dios? Déjeme decirle que no. No, hay poquitos judíos que han reconocido al Mesías, Dios les ha dado la gracia y viven en santidad, pero son muy escasos. Si no, mire, los del camino de Maús eran solamente dos. Dios les cambió el corazón, su mente, les dio su palabra y salieron a predicarle a sus hermanos, primeramente, pero ellos salieron convertidos. ¿Cómo iban ellos en el camino de Maús? Iban tristes, sin fe, con dudas, diciendo, mataron al Mesías, pensamos que él era el Mesías y lo mataron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sin saber que los pasos del Mesías iban atrás de ellos. En todo el camino a Emaús, que significa fusión de aguas, el Señor les iba hablando, pero les hace una exhortación, tardos de corazón. ¿No habéis leído lo que dicen las Escrituras? Pero mira la exhortación, tardos de corazón.
Bueno, entonces dice acá, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará, entonces gozará sus sábados. Fue muy importante ese periodo que Dios le dio a la tierra, ¿verdad? Un periodo de descanso legal, digamos, que Dios le dio a la tierra en el antiguo pacto, porque todo estaba relacionado a la tierra. Pero eso concluyó con Moisés, ¿verdad, amados hermanos? Ese fue el pacto que Dios hizo ahí con él. Entonces dice acá, Levítico 25:18, si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Ajá. Entonces aquí empezamos a quitar un poquito una telita. ¿Por qué Israel no tiene seguridad ahorita? A pesar de que tiene, amado hermano, la mejor defensa, vemos el 7 de octubre del año pasado, que a pesar de que tenía la mejor tecnología de seguridad, fue quebrada. Porque el que protege al pueblo del Señor es el Dios de Israel. Y si Él habitara, digamos, en este sentido, en el corazón de su pueblo, ¿cree que Dios permitiría que entraran así sus enemigos? No. Si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Eso todavía no se está cumpliendo, porque Israel todavía no ha sido renovado internamente. Se allegó a la tierra sin arrepentirse. Dios lo permitió, porque Dios lo permitió, amado. Si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Creo conveniente dejarlo hasta acá, amados hermanos, para que en el transcurso de todos estos días usted pueda devorarse el Levítico 26, porque todavía nos falta bastante explicar ahí y vamos a saber por qué razón el Señor permitió que su pueblo retornara a su tierra sin arrepentirse. Amado hermano, pero Dios es bueno. Todo lo que Dios hace, el plan divino es bueno. Así que Dios me los bendiga, amados hermanos, y esperando sea de bendición la palabra, ¿verdad? Y lo dejo con mi hermana Silvia. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio, por este precioso estudio de la palabra de Dios. La verdad que se nos hace corto este tiempo. Queremos escuchar más. Ha sido hermoso, la verdad que nos quedamos muy atentos, aprendiendo, y qué hermoso es eso. También quería aprovechar, ya que el pastor Estuardo habló sobre el libro de Proverbios. Todos los cristianos somos consejeros, ¿no? Pero para que todos sepamos que la sabiduría de Dios está encapsulada en el libro de Proverbios. Por eso siempre se aconseja mucho también leer y memorizar este libro, amén. Así que, aparte de todo lo que nuestro pastor Estuardo nos ha aconsejado, leer todos estos libros, también, familia de Dios, entendamos que la sabiduría de Dios está encapsulada en este libro precioso. Y también es importante leerlo, memorizarlo, y toda la palabra de Dios, porque a medida que vamos conociendo al Señor, vamos profundizando más su palabra, vamos aprendiendo más. Pero yo también, Dios bendiga a nuestro pastor Luis, que puede memorizar tanto la palabra de Dios realmente. Para los hermanos o oyentes que no conocen, nuestro pastor es ciego de nacimiento, entonces realmente él siempre ha dedicado muchas horas a la lectura bíblica por medio de un teléfono especial que tiene. Y por eso es importante, familia, si hay personas como nuestro pastor Luis con impedimentos, cuánto más nosotros podemos eh, profundizar más la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es importante, familia, que oremos al Señor, le pidamos al Señor que nos dé ese tiempo que necesitamos para leer la Biblia, para poderla entender, para poder también pasar más tiempo en su presencia, en oración, ¿verdad? Y como siempre les digo, es tiempo de buscarlo, de santificarnos, de consagrarnos, amén. Es necesario, familia, porque sin santidad nadie verá al Señor. Querido amigo que nos estás escuchando, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón, quisieras hacerlo en el día de hoy, te invitamos a que repitas esta oración, amén, con todo tu corazón. Gloria a Dios. Señor Jesús,
Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido. Padre Celestial, nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar esta transmisión en vivo y nos quedamos también un tiempo posteriormente de preguntas y respuestas con nuestro pastor Estuardo Rebolón. Amén. Al cerrar, Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo para estar aquí reunidos con nosotros, también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido, bendíceles. Les pedimos también que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. Te damos gracias por nuestro pastor Estuardo. Te pedimos que lo bendigas más y más, lo des más sabiduría de la que le has dado, Señor, más inteligencia, y lo continúes usándolo grandemente para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú estás haciendo y vas a hacer en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, familia de Dios, por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente.